clamamos para que nos sea dada en esta mañana el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Asístenos con un manto de sabiduría y de revelación. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Legislamos como apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Nos levantamos esta mañana como un cuerpo legislativo del reino. Legislamos en el reino a través de una palabra de decreto que es notificada a las regiones celestes. Tenga esta palabra influencia, trayendo renuevo en la mente, pasión en el corazón y decreto en las regiones celestes. Pasa el carbón encendido por mis labios. Haz mi lengua como la de la pluma del escribiente. Que con destreza puede escribir lo que le es revelado. Dame autoridad para esgrimir la espada del Espíritu, que es tu palabra, y operar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esta mañana. Nos unimos como cuerpo y declaramos inoperante toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Pueden tomar sus lugares y abrir conmigo las Sagradas Escrituras en el libro de Filipenses. Capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5. ¿Cuántos tienen su Biblia? Levántela. Algunos la tienen en el celular. Pero mira lo que dice la tapa, dice Santa Biblia. Así que cada vez que yo tengo acceso a la Santa Biblia, tengo algo santo entre manos. ¿Puedes decirlo? Tengo algo santo entre manos. Tengo algo santo en mis manos. Aleluya. No estoy en contra y yo lo tengo. Tengo mi Biblia en el celular y tengo la Biblia en la tablet y tengo mi Biblia electrónica en la computadora. Pero me gusta andar cada tanto con mi Biblia. ¿Sabe por qué? Porque le siento el peso. Las cosas en este tiempo se han puesto muy livianas en la iglesia y necesitamos volver a sentir el peso de algunas cosas. Y entender que cuando yo tengo la Biblia entre manos, tengo acceso a algo santo que tiene peso, que tiene autoridad, y cada tanto quiero recordar ese peso, y que cuando yo voy a leer la palabra, acceso a lo eterno,
En este momento vamos a accesar al trono de Dios. La gente a veces viene a la reunión y adora y canta y simplemente está esperando que pase el rato, que termine, que el predicador no se extienda mucho. Pero en estos momentos son esos momentos como cantaban hace algunos años. Hay momentos que no deberían terminar. ¿Recuerdan esa canción? Después si los salmistas la recuerdan. Hay momentos que no tendrían que terminar. Y son estos momentos donde yo acceso a la eternidad. En este momento vamos a accesar al trono de Dios. Nuestra adoración nos accesa al trono de Dios. Por lo tanto, yo estoy teniendo acceso a la eternidad. Lo eterno me es comunicado. La eternidad de Dios me es revelada en el momento que la palabra de Dios va a ser ministrada. Por lo tanto, en estos próximos minutos vamos a experimentar algo que es maravilloso y es el rema y el kairos de Dios. El rema es cuando Dios tiene algo que decirnos y el kairos es el momento en que Dios lo dice. Kairos es una hora, es un tiempo específico en el cual Él interviene. Él dice, bueno, a las 11:30 de la mañana de este día, hoy es 27 de agosto, a las 11:30 de la mañana voy a dar un rema, voy a derramar una palabra, voy a revelar algo a mi iglesia. Y en este momento el tiempo que está corriendo en el reloj es un tiempo cronometral, es un tiempo cronos. Pero Dios dice, a esta hora, 11:30, voy a alterar ese reloj y lo voy a convertir en un kairos. Porque me voy a manifestar. Y cuando Él se manifiesta en nuestro tiempo, es un kairos. Un kairos es un tiempo de Dios. Es un tiempo donde yo tengo una cita con Dios. Es un momento donde me siento a escucharlo a Él. Entonces, cuando hay un rema y un kairos, es cuando Dios dice aquí y ahora. Aquí ahora tengo algo que decirte. Se detiene todo y la eternidad nos es comunicada. La eternidad nos es revelada. Su palabra nos es revelada. Así que vamos a vivir un rema y un kairos porque hay cosas que nos tiene que decir Dios aquí y ahora. Y nos va a compartir algo de la eternidad, un secreto de la eternidad nos será revelado por su palabra. Y aquí tenemos el logos, la palabra escrita es el logos, la palabra escrita. Ahora, este logos escrito que pesa y dijimos es algo santo entre manos. Esto escrito es algo santo, es algo santo. Las escrituras hablan de sí mismas y se revelan a sí mismas. Y dice que esto fue escrito por santos hombres de Dios. Así que esto no fue escrito por cualquiera. Esto fue escrito por santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Diga, doble porción de santidad. La santidad personal, diga, la santidad personal y la santidad agregada por inspiración. Son dos niveles de santidad. Vayan, aquí hay muchos, no sé si mi hijo se acordó de grabar, pero aquí hay dos niveles de santidad. Primero la santidad personal. Santos hombres de Dios. Santos hombres de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo. Diga, mi santidad atrae la inspiración. Usted dice, ¿por qué hay gente que siempre dice lo mismo? Es que su poca vida de santidad, su bajo nivel de santidad, no atrae inspiración, no atrae revelación. La santidad personal que nosotros desarrollamos atrae la inspiración, atrae la revelación. Santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo traerá revelación a santos hombres. ¿Lo entienden? Diga, 2 grados de santidad. La personal y la agregada. Así que las escrituras se revelan a sí mismas y dicen santos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron. Por lo tanto, esto escrito es algo santo.
Las manos que lo escribieron son manos santas y la inspiración fue santa. La revelación fue santa. Esto es algo muy importante de entenderlo y de saberlo, de poder discernirlo y comprenderlo. La inspiración viene en ámbitos de santidad, la revelación viene en ámbitos de santidad. Una iglesia que se aleja de la santidad es una iglesia que se aleja de la revelación. Una iglesia que se aleja de la consagración personal a Dios es una iglesia que se aleja de la inspiración divina, del rema de Dios. Así que santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron algo que es santo. Esto es santo. Amén. Esto santo escrito se llama logos. Logos, la palabra escrita. Pero ese logos contiene algo escondido. Ese logos contiene algo escondido que es la revelación, es el rema. Está escondido. Ahora, yo necesito leer el logos para que el rema me sea revelado. Necesito el logo para que el secreto se me revele. En lengua hebrea, la palabra es sod. Diga conmigo sod. S-O-D. Sod. Ese sod es lo que el logos contiene, el secreto que el logos contiene. Yo leo y simplemente leo. Y hay gente que dice, me aburro, me duermo, me canso, no entiendo, no retengo nada. ¿Escuchó alguna vez que alguien dice eso? Me canso, me duermo, me aburro, no entiendo nada. Pero de repente empiezas a leer y comienzas a sentir en tu interior un susurro. Y ese susurro te empieza a explicar lo que lees. Ese susurro lo llaman los sabios hebreos sod. Y sod es un secreto revelado. Y ese sod es cuando un papá llama a un hijo, lo abraza y le dice, tengo algo que decirte. Tengo un secreto que revelarte. Tengo algo que contarte. Y lo atrae a su pecho y le dice algo al oído que no escucha el resto. Eso se llama sod. Es cuando el padre le revela un secreto a los hijos que se acercan a su corazón. Y eso es lo que vamos a vivir esta mañana, en estos próximos minutos. Porque leeremos el logos, pero papá nos llevará a su pecho. Hemos adorado su nombre y hemos acercado nuestro corazón, nuestro oído al seno del Padre. Y Él nos va a dar un sod, nos va a susurrar un secreto. Y nos dirá, eso que lees y no has entendido, tiene un secreto que yo te lo voy a contar, porque este secreto es para los hijos. Ahora, quiero empezar a desarrollar lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana preciosa. Y quiero recordar algo que pasó hace unos 30 años atrás. Y hace unos 30 años atrás, hablando con mi pastor, que hoy ya es un anciano, profeta, apóstol, él me dijo en aquella temprana juventud, Fabián, asociate a gente ungida, relacionate con gente ungida, no camines con cualquiera, no te relaciones con cualquiera, no hagas alianza con cualquiera. Hacé alianza con gente ungida. Relacionate con gente ungida. Asociate con gente ungida. Tené comunión con gente ungida. Uno tiene contacto en las diferentes áreas de la vida con diferentes tipos de personas, en el área del comercio, en el área del trabajo, en el área familiar. Tenemos contactos con diferentes personas, pero no con todas las personas que yo tengo contacto me relaciono
ni con todas las personas con las que yo tengo contacto, tengo necesidad de relacionarme íntimamente. Ahora, cuando hablamos de relación, cuando hablamos de alianza, cuando hablamos de asociación, estamos hablando de algo que es mucho más profundo. Las Escrituras, por ejemplo, señalan, cuidado, cuando vayas a asociarte y a hacer alianzas, no te unas en yugo desigual. Porque ¿qué tiene que ver el agua y el aceite? No te unas en yugo desigual. Y una de las advertencias de ese texto de las Escrituras es: no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Siempre hemos tomado este texto de la Biblia cuando de repente los jóvenes en nuestras congregaciones se enamoran. Y generalmente se enamoran del vecinito de enfrente o de la vecinita de enfrente porque son más lindos, más cancheros, más carismáticos. Una chica vino y nos dijo: pastor, yo estoy enamorada del vecino. Pero hay tantos chicos acá en la iglesia, sí, pero son todos feos. Este es más lindo. Tiene unos ojazos. Parece un actor de cine. Pero los que están aquí son todos feos. Bueno, hija, tenés que ver el corazón. Algunos feos, pero tienen buena voz. No, pastor, dijo, yo estoy buscando algo también para los ojos. No solo para el corazón, también estoy buscando algo para los ojos. Pasó el tiempo, la muchacha se casó con el incrédulo y un domingo a la mañana llegó a la iglesia con anteojos de sol, pero era un día nublado y tenía los dos ojos morados. Se sacó los anteojos y tenía los dos ojos morados de la paliza que el actor de cine le había dado. Y el pastor le dijo: bueno, ¿estabas buscando algo para los ojos? Lo encontraste. Es que a veces así busca la gente, algo para los ojos. Y atamos o ligamos nuestra vida a cosas que nos serán nocivas o traerán angustia, tristeza y desolación a nuestra vida. Ahora, este texto de las Escrituras, que siempre lo hemos aplicado para este tipo de relaciones, es bueno que comencemos a tenerlo en cuenta para aplicarlo en otras áreas de la vida de la iglesia. No te unas en yugo desigual con el incrédulo. Y esto no solamente va para las relaciones amorosas, esto va también para las relaciones ministeriales, para las relaciones dentro de las casas ministeriales, dentro de las casas apostólicas. Porque también dentro de nuestros ámbitos eclesiásticos hay muchos incrédulos que habitan nuestros templos, pero son totalmente incrédulos. Y muchas veces nosotros nos unimos dentro de las casas ministeriales y hacemos yugos desiguales con incrédulos. Y a veces nuestro liderazgo se ve comprometido cuando yo hago alianzas con los incrédulos dentro de una casa apostólica. Cuando me siento a mesas en las cuales no debería sentarme, cuando me relaciono con gente con la cual no me tendría que relacionar, cuando manifiesto comunión, y comunión es cosas en común con gente que no tiene buen testimonio aún dentro de una iglesia, porque dentro de una iglesia hay mucha gente que tiene mal testimonio. Acá no, por supuesto. ¿Qué silencio? ¿Qué pasó? Ese silencio, digo, se está equivocando el apóstol lo que está hablando. Pero la advertencia es clara: no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Hay mesas a las cuales yo no me puedo sentar. Hay relaciones que no puedo desarrollar, aún dentro de una casa apostólica, dentro de una casa ministerial, porque muchas veces me estoy ligando a gente incrédula. Y cuando hablamos de la palabra incrédulo, diga incrédulo. Esa expresión incrédulo significa sin credo.
sin credo. Y cuando hablamos de credo, hablamos de una confesión de fe, de una manera de creer, de una manera de vivir. Así que hay personas que no confiesan su fe y no han renovado una vana manera de vivir que heredaron de sus padres. Gente con la cual yo no me puedo relacionar. Tengo contacto, pero no me relaciono. Una cosa es saludarlo y otra cosa es sentarme a comer con él. Voy a dejar esta estancia de la enseñanza porque veo que a algunos se le fue el aire. Así que mi pastor me dijo: Fabián, hace alianza con los ungidos. Relacionate con los ungidos, tené comunión con los ungidos, asociate con los ungidos. Él me dio ese consejo: busca gente ungida, rodéate de gente ungida, busca tener alianza con los ungidos. Entonces, en mi temprana juventud, comencé a investigar quiénes eran los ungidos, porque si mi pastor, aún nuevo en la fe, alguien que está dando sus primeros pasos con deseo de servir a Dios, le dice: aliate con los ungidos, relacionate con los ungidos, busca a los ungidos, rodéate de ungidos, vino mi primer pregunta: ¿quiénes son los ungidos? Así que fui a preguntarle a mi pastor la semana próxima: ¿quiénes son los ungidos? Y él me dijo: estás haciendo mal la pregunta. Estás preguntando quiénes son los ungidos, pero la pregunta correcta es cómo son los ungidos. Cuando se te revele cómo son los ungidos, tú sabrás quiénes son los ungidos. Así que comenzó él a darme una enseñanza que voy a reflotar esta mañana para compartir con ustedes. ¿Cómo son los ungidos? Para saber quiénes son. Entonces estudiemos en los próximos minutos cómo son los ungidos. Allí, cuando sepamos cómo son los ungidos, vamos a identificar quiénes son y quiénes no son. Cuando yo sepa cómo son los ungidos, me voy a aliar con ellos, voy a hacer alianza con ellos, me voy a unir a ellos, voy a hacer amistad con ellos, voy a hacer relación con ellos. Cuando sepa cómo son los ungidos, sabe quiénes son los ungidos. Amén. Así que nosotros tenemos una idea distorsionada del asunto. Pensamos que ungido es una persona en la cual abundan señales, entre comillas, de sobrenaturalidad. Pero de repente un texto bíblico nos derriba ese paradigma. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos revela algo en la palabra que es impactante. Que vendrán días donde algunos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre hicimos milagros. Pero Él nos dirá: no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que hay gente que haciendo la maldad, atención, haciendo la maldad a la misma vez puede echar demonios. Y haciendo maldad a la misma vez puede sanar enfermos. Y haciendo maldad a la misma vez lo pueden seguir señales. Pero nunca haber sido ungidos. Él dice: no los conocí, hacedores de maldad. Así que los ungidos, en primera instancia, son personas a las cuales Dios conoce. Personas a las cuales Dios conoce. Y vamos a leer Filipenses, capítulo 2, verso 5, para trazar el perfil de un ungido. Vamos a trazar el perfil de un ungido. Hay varias series de televisión. Apóstol, ¿usted ve televisión? Veo televisión. Cuando tengo un tiempito, me distraigo. Pero no veo cualquier tipo de televisión. Me gustan series muy puntuales, como por ejemplo aquellas que estudian la escena del crimen.
Criminal Minds. A mí me gusta esa. Me gusta la otra, CSI y Criminal Minds. Me gustan esas dos series. Las tengo allí en Netflix y cuando tengo un momento me veo un capítulo de esas series. Cuando trazan el perfil psicológico de aquel que están buscando. Así que hoy vamos a trazar el perfil psicológico de un ungido. Vamos a trazar el perfil de conducta de un ungido. ¿Cómo son los ungidos para poder encontrarlos? Para poder identificarlos, para poder relacionarme con ellos. Y Filipenses capítulo 2, desde el verso 5, dice así: haya pues, diga, esto es algo que debe encontrarse. Diga, hay que encontrar esto. Haya pues, hay gente que no tiene esto. Haya pues en vosotros este sentir. Diga, este sentir. Hay un sentir manifiesto, detallado, preciso, puntual. Esto es algo que debe manifestarse. Es un sentimiento que debe aflorar en los ungidos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que algo que podemos entender esta mañana en este perfil que estamos trazando de cómo son los ungidos para identificarlos y relacionarme con ellos, es que los ungidos sienten lo que sintió Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué sintió? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Diga, se despojó. Así que el sentir que manifiesta Cristo Jesús en primera instancia es despojarse. Despojarse, se despoja. ¿De qué se despoja? Se despoja de él mismo. En lengua griega, a esto se lo llama kenosis. El vaciamiento de la deidad, cuando él decide no operar como Dios. Porque él podía haber caminado con una nube de gloria en la cabeza. Y cada vez que un fariseo lo contradecía, él podía haber enviado un relámpago y partirlo en 4. Pero él no operó de esa manera. Eso se llama la kenosis. La kenosis. El vaciamiento, cuando él decide no operar como Dios. Él era 100% Dios en una naturaleza 100% humana. Y cuando él vence al pecado y vence la tentación, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, él vence en el estado del postrer Adán. Él no vence como Cristo, él vence como Jesús. Así que él opera y le dice que no al pecado y vence cada una de esas tentaciones en un cuerpo humano. Eso se llama la kenosis. Cuando él decide no operar en la deidad, cuando él decide no operar como Dios. Ahora sucedía algo muy particular. Cuando él se despoja y hace esa kenosis, ese vaciamiento, algo se notaba en él.
ese despojo producía algo que otros notaban. Y de repente sus discípulos dicen, cuando él se vaciaba, nosotros veíamos algo. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de poder. A pesar que él se había despojado, en el momento que él actuaba en el despojo, algo se manifestaba que los otros veían y decían, vimos su gloria. Él se despojaba, pero Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Oh, tremendo! Él se despojaba, pero algo se manifestaba. En ese despojo algo comenzaba a ocurrir. Él se despojó, se vació, pero cuando él cruzó a la región de Gadara, los demonios comenzaron a gritar. Él no llegó y pisó la región de Gadara diciendo, yo soy Jesucristo, el Mesías, enviado de Israel, el Hijo unigénito de Dios, lleno del poder de Dios, y ahora los demonios, como los evangelistas de hoy. No hizo nada de eso. Él llegó y pisó la tierra y los demonios dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Ahora él se despojó y los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Él no dijo, yo soy, acá vengo y cuidado que acá se acaba el asunto. No, no, no. Él no dijo nada. Pisó la tierra y los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Así que cada vez que él se vaciaba, cada vez que él se despojaba o en esa actitud de despojo, algo pasaba en el ambiente circundante. Porque había un poder en ese despojarse. Y las escrituras lo marcan como un ingrediente fundamental para saber cómo son los ungidos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿lo está leyendo conmigo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que se despoja a sí mismo y toma forma de siervo. Contestando esta pregunta de cómo son los ungidos para saber quiénes son. Los ungidos son personas que toman forma de siervo. Se despojan de quiénes son ellos y toman por elección forma de siervo, eligen servir. En estos días me llamó mucho la atención una experiencia que tuve. Hace 2 semanas atrás nos visitó un profeta que estuvo ministrando en nuestras escuelas. Tuvimos una semana con nosotros. Él vino con un joven que aparentemente le llevaba la valija al profeta, que es su pastor. Así que este joven, cuando el pastor terminaba de predicar, le acercaba el agua, agarraba su Biblia, lo atendía a su pastor, le alcanzaba unos pañuelos, le trajo, cuando él sudó mucho, le trajo la ropa para cambiarse. Y yo observaba, digo, qué joven tan atento, tan servicial, tan siervo. Me llamó la atención. En un momento fuimos a ministrar a una iglesia y la oficina pastoral era muy pequeña, así que entraba el profeta, entraba yo y el pastor. Y el muchacho se quedó afuera esperando 2 horas, paradito ahí, a su pastor. Nosotros adentro comiendo unos sanguchitos de miga y él afuera. Y lo vi durante toda la semana en esa actitud de servicio a su pastor. La semana pasada voy yo a Tucumán
y voy al entorno de ellos. Y estoy con ellos en la iglesia. Y resulta que ese muchachito o ese joven que servía a su pastor es un empresario con un auto extraordinario. El pastor me dice: apóstol, lo vamos a hospedar en el centro de la ciudad, en un hotel. Y fulano, que usted ya lo conoce, se va a encargar de llevarlo y de traerlo. Y yo pensé, bueno, él va a hacer la misma tarea conmigo que le tocó hacer con su pastor. Y viene a buscarme a la puerta del hotel en un auto. Y viene él manejando. Digo, ¿este auto es tuyo? ¿Quién te lo prestó? No, es mi auto. Es de mi empresa. Pero cuando él sale con su pastor, él se despoja y toma forma de siervo, obediente. Y usted, a simple vista, usted no dice: este es un empresario, esta es una persona que tiene miles de pesos o de millones. Usted lo ve y hay gente que ha aprendido a despojarse y a tomar forma de siervo. Ahora imagínese si usted tiene que, mientras su pastor despliega la conversación con otro pastor y con otro apóstol 2 horas, usted quedaría en la puerta esperando de la oficina del otro lado. ¿Qué se cree este? ¿Que yo soy el siervo de él? ¿Que yo soy sirviente? ¿Que voy a estar teniéndole la valijita acá mientras él come sanguchito de miga dentro de la oficina? Claro, así, claro, todos quieren ser pastores. Y no, nos encontramos con cada cosa. Pero hay gente que tiene este sentir. Y cuando tú aprendes cómo son los ungidos, tú descubres quiénes son para hacer alianza con ellos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, curiosamente, en Cristo Jesús, que no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Número 1, despojo, diga despojo. Se despojó a sí mismo. Hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos. Nuestra posición, de quiénes somos. Hay gente que discute y pone eso por delante. Usted no sabe con quién estoy hablando. Usted no sabe con quién está hablando. Usted no sabe quién soy yo. Te amedrentan con eso. Imagínese que Jesús hubiese hecho esto. Él se despojó, no se aferró el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, tomando primero forma de siervo. Diga despojo. Tomando forma de siervo. Haciéndose obediente, se humilló a sí mismo. Así son los ungidos. Cuando encontramos gente con esta característica, es con la gente con la cual nos tenemos que relacionar, nos tenemos que asociar, nos tenemos que ligar, hacer alianza, hacer yugos con ese tipo de gente. Mi pastor me dijo: cuando descubras cómo son los ungidos, sabrás quiénes son los ungidos. Y de repente encuentro algunas cosas que me llaman mucho la atención. La palabra obispo en la Biblia. Una palabra que no está de moda porque la palabra apóstol es como que la desplazó en estos últimos 10 años de iglesia. Pero el obispo era alguien sumamente necesario en medio de la vida de la iglesia. Tal es así que el apóstol dice
Si alguien anhela obispado, buena cosa anhela. Si alguien anhela el obispado, buena cosa anhela. Y da una serie de requisitos de cómo es un obispo. Número 1, será marido de una sola mujer. Yo digo que es por eso que muchos dejaron de anhelar el obispado y se fueron a la nueva reforma apostólica. Pero se olvidaron que la reforma apostólica no es reforma matrimonial. La gente se vuelve a la reforma profética, pero se olvidaron que la reforma profética no reforma los pactos matrimoniales, ni tampoco los pactos de santidad. Por eso no me hables de los obispos, háblame de la nueva reforma apostólica, háblame de la reforma profética de ahora. Di Palma, no seas tan religioso, me dijo uno. Vos sos muy exigente, sos muy legalista. Claro, había cambiado la esposa de 50 por una de 25. Entonces yo me vuelvo legalista, religioso, demasiado exigente. Entonces nos vamos a lo profético, nos vamos a lo apostólico y nos vamos a la gracia. Tenés que entender la gracia del nuevo pacto, me dijo uno. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es una palabra que está en la Biblia para justificar un estado de prostitución espiritual. Total, estamos en la gracia. Llega febrero, me voy al corso de Gualeguaychú y después vuelvo a tomar la Santa Cena a la iglesia. No seas religioso. No seas legalista. Hay gente que no ha entendido el verdadero significado de reforma apostólica y reforma profética, sumándole a eso el ingrediente de malentender la gracia y el principio de la gracia en las Escrituras. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es algo provisto por Dios para alcanzar altos niveles de santidad y de consagración personal en mi vida. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esfuérzate en la gracia. Cuando por un favor no merecido recibes salvación, ahora tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia es un favor no merecido que te hace Dios. Decirle, te hicieron el favor de la gracia. Favor no merecido, eso es gracia, un favor no merecido. Dios te hace un favor no merecido y te salva, desgraciado. Porque eres un desgraciado, te da la gracia. Te hace el favor no merecido de salvarte. Ahora esfuérzate en la gracia. Que es en Cristo Jesús. Ahora, una vez que tengo la gracia, me tengo que esforzar. No puedo mirar al techo esperando que las cosas me caigan del cielo. La santidad es algo que se busca, es algo que se persigue. Buscad la paz y la santidad. Seguid la paz y la santidad, sin la cual ninguno, diga ninguno. Ahí entran los profetas modernos, decía, ahí entran los profetas modernos. Ahí entran los apóstoles modernos, ahí entramos nosotros, ahí entramos los de la reforma apostólica y profética, ahí entramos nosotros. Sin santidad, nadie, diga nadie, nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, buscad la paz y la santidad. La santidad es algo que se busca, la santidad es algo que se persigue, la santidad es algo que se anhela. Si lo busco, lo encontraré. Qué silencio. Vuelva a la gracia, apóstol, vuelva a la gracia. Voy a sustentar lo que acabo de explicar de la gracia.
En la cultura griega, cuando uno lee la mitología grecorromana, los dioses griegos, va a encontrar las gracias. ¿Y de dónde sale la expresión te voy a dar las gracias? Las gracias eran unas ninfas, unas mujeres, unas medio diosas griegas con las que se pagaban favores. Si un hombre le debía un favor a otro, él decía te voy a dar las gracias. Y le pagaba a 3 prostitutas para que pasaran la noche con ese hombre al cual él debía un favor. De allí viene la expresión, te doy las gracias. Así que cuidado si alguien está agradecido contigo. Eso es parte de la cultura grecorromana, la cultura griega. Y más adelante, cuando estemos aquí dando algunas enseñanzas en los próximos meses que estamos diagramando con los pastores, una de las cosas que vamos a enseñar es derribando el espíritu de Grecia dentro de la iglesia. Porque estas ideas griegas están dentro de la iglesia y la iglesia comienza a prostituirse en su manera de actuar, buscando siempre que le den las gracias. ¡Qué silencio! Y yo quiero que me den las gracias y quiero que siempre me paguen los favores que hago. Por eso hay gente que no toma forma de siervo en la iglesia, porque siempre busca que le den las gracias por lo que hace. Lo dejo ahí para la próxima. Me gusta cuando no vuela una mosca. O están entretenidos o están asustados. O están recibiendo revelación y están siendo edificados. O están espantados para escapar por las ventanas. Volvemos al que anhela obispado, buena cosa anhela. Pregunto, ¿cuántos anhelan el obispado? Es algo que hay que reflotar en estos días. El anhelar el obispado. El que anhela el obispado, buena cosa anhela. Y los requisitos que estamos escudriñando esta mañana es cómo son los ungidos, para que cuando los encuentre me asocie con ellos y saber quiénes son los ungidos. El que anhela obispado, y el obispado es un grado de tarea ministerial de gobierno dentro de la iglesia. Los obispos eran personas que ejercían gobierno a través del consejo del buen testimonio en medio de la iglesia. Eran ancianos, y cuando hablamos de ancianos no hablamos de viejos. Cuando hablamos de ancianos hablamos de gente madura en la fe, equilibrados, que vivían una vida de justicia y que daban frutos dignos de su vida ministerial. Eso era un obispo, y ejercía gobierno dentro de la congregación y operaba como un supervisor representando la autoridad apostólica para ver cómo funcionaban las diferentes congregaciones. Así que en esa tarea no se lo podía poner a cualquiera, había que poner un obispo. Para hacer este modelo de servicio debía tener frutos de su vida de fe. Y como primer requisito era marido de una sola mujer. El que anhela obispado, buena cosa anhela. Y el obispo debe ser marido de una sola mujer. Aleluya. Dígamelo a mí, que estoy hace 23 años casado con la misma. Porque ahí aparece en la Biblia, pero otra cosa es vivirlo. Porque hay muchas cosas escritas en la Biblia, otra cosa es que usted la viva. Yo hace 23 años estoy casado con la misma mujer, así que tengo la primera línea del requisito para el obispado. Y no está mal anhelar el obispado, porque dice, el que anhela obispado, buena cosa anhela. Así que yo estoy llenando los requisitos. Marido de una sola mujer.
no dado al mucho vino. Puede tomar un poquito, poquitito. No dado al mucho vino. Debe ser decoroso. Decoroso. No amante de ganancias deshonestas. Y que tenga en orden y en gobierno su propia casa. Después que salga a visitar iglesia. Por eso hay gente que no se puede levantar de la silla de donde está. Algunos hay que encadenarlos. Porque hay mucha gente que pululan en los ministerios, en las congregaciones, en las ciudades. Y como decía mi pastor, antes que pongas a alguien a predicar en tu altar, tenés que pedirle el pedigrí. Porque vamos a comprar un perro y queremos un perro de raza, ¿o no? Yo quiero un perro de raza. Quiero un buen perro. Así que cuando usted se va a comprar un buen perro, usted va a un criadero y usted pide el pedigrí. Usted quiere que los padres sean campeones. Yo tengo un gran danés y tuve Rottweiler. Así que cuando voy a comprar y cada tanto hacemos un cambio y compramos un perro y voy a comprar un perro de raza. El padre campeón, la madre campeona, son pura sangre. Y, o sea, para traer un perro a casa pedimos el pedigrí. Y para traer un predicador no le pedimos nada. Es hora que comencemos a pedir el pedigrí de los predicadores. ¿Es marido de una sola mujer? ¿Tiene en orden su casa? ¿No es amante de ganancias deshonestas? ¿Es decoroso? ¿Tiene frutos? ¿Por qué razón? Porque el obispo se transforma en modelo a seguir. Y cuando yo habilito al altar a gente que no puede ser modelo, me transfiere y me imparte contaminación. Y cuando yo pongo a una persona con estas características a ministrar, estoy cediendo legalidad a poder de las tinieblas para oprimir la iglesia. Y comenzamos a decir, ¿y por qué pasa esto en la iglesia? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Comienzas a analizar los últimos predicadores que estuvieron viniendo y impartieron algo que le dieron legalidad para que las tinieblas actuaran en la impartición que ese hombre soltó. La Biblia dice, no impongáis con ligereza las manos ni participes en pecados ajenos. Yo no le puedo imponer la mano a todo el mundo, pero tampoco dejo que todo el mundo me imponga las manos. Porque hay ungidos que fueron ungidos ayer, pero hoy ya no lo son. Saúl fue ungido. David dijo, yo me guardo de tocar al ungido, pero David no se dejó tocar más por el ungido. O se quedó para que ay, yo no toco al ungido. Y que venga el ungido y me atraviese de un flechazo. El que fue ungido ahora operaba en ilegalidad. Y aquel que había sido ungido ahora era atormentado por los demonios. Y aquel que había sido ungido aún visitaba a ocultistas. Y aquel que había sido ungido, el profeta Samuel le dijo, te has vuelto peor que un idólatra y peor que un hechicero. Había sido ungido, pero ahora operaba en hechicería. Hay gente que fue profeta, pero hoy opera en poderes de hechicería y de manipulación. Hay gente que fueron apóstoles ungidos, pero hoy operan en ilegalidad.
David dijo, yo no toco al ungido, pero tampoco voy a dejar que el ungido me toque a mí. Aquel que fue ungido me toque a mí. Yo escribí un artículo que se llama así, escapando de los ungidos, porque hay ungidos de los cuales yo me escapo. Fueron ungidos, pero ya no lo son. Por eso no puedo habilitarles los altares para que ministren. Pastores que están aquí, vuélvanse celosos de sus altares, de las casas apostólicas que Dios les dio a pastorear. Cuiden a su gente, cuiden la ciudad, cuiden la tierra que Dios les delegó. Y el que anhela obispado, buena cosa anhela. Y voy terminando. Debes ser sano en la fe. Cuando busques ancianos que te ayuden en la tarea del ministerio, estamos investigando cómo son los ungidos, porque cuando sepamos cómo son los ungidos, sabemos quiénes son los ungidos y yo me voy a asociar a ellos. Es decir, cuando los encuentro me voy a asociar a ellos. Deben ser sanos en la fe. Decí conmigo, la fe se enferma. Sanos en la fe. Hay una fe que se enferma, se pervierte, se degenera. La fe es la manera de creer. Fe no solamente es confianza en Dios. Confianza en Dios está relacionado con una palabra hebrea, emuná, para definir fe. Confianza en Dios, emuná, diga emuná. Emuná. Se puso de moda esa palabra con la serie de Moisés y con la de Josué, porque cada vez que tienen un problema se dice en la serie emuná. Bueno, tengamos confianza en Dios. Esa es una raíz hebrea para entender la palabra fe. Pero la otra palabra es la palabra bitajón. Y bitajón, para definir fe en lengua hebrea, es manera, forma de creer. Principios adquiridos que van a ser mi patrón de conducta. Diga forma, manera de creer, principios adquiridos que van a ser mi patrón de conducta. A eso se refiere las Escrituras cuando dice busca ancianos sanos en la fe, que tengan patrones de conducta adquiridos, sanos, santos. Para saber cómo son los ungidos, para definir quiénes son ungidos y asociarme a ellos, Pablo le dice a su hijo Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, fe y pureza. El mismo apóstol dice, busquemos gente para la obra del ministerio que tenga una fe no fingida. La fe puede fingirse. Y voy a reflexionar esto solo unos momentos más, ya estoy terminando. La fe puede fingirse. A lo largo de mi carrera pastoral varias veces me dividieron la iglesia. Pastores que están aquí, ¿alguna vez le dividieron la iglesia? A lo largo de mi carrera pastoral varias veces se presentaron divisiones en la iglesia. Y esas divisiones siempre fueron hechas por las personas que más hablaban lenguas en la iglesia. Eran los que más visiones tenían y los que más temblaban en el momento de la oración. Entonces tenían una apariencia de espiritualidad que engañaba a otros, y otros comenzaron a decir, pero si este hermano es tan espiritual y si Dios le habló, Dios le mostró, y amparados en el hablar en lengua y los temblores esquizofrénicos, porque hoy descubro que son temblores esquizofrénicos, porque algunos tienen trastornos de conducta. La iglesia debe comenzar a discernir entre lo que es la unción y son trastornos de conducta, porque nosotros vemos una persona gritar y decimos qué ungida que está, y no está ungida, está loca. Debemos aprender a discernir que no todo el que tiembla está ungido. Tiembla porque está chiflado. Tiembla porque está histérico. Ay, apóstol, qué fuerte. Y voy a ser más fuerte todavía.
Hay gente que tiene desequilibrios emocionales serios, trastornos serios de personalidad. Y usted cree que es el Espíritu Santo y es que el tipo está histérico, la hermana está chiflada, está histérica, hay que liberarla. Hay que hacerle sanidad del alma, mandarle a que un psiquiatra le haga una evaluación para saber cómo la tratamos. Yo tengo una hija espiritual que es psiquiatra. Y cuando tengo un caso serio, la mando a ver a la psiquiatra. Que me haga una evaluación a ver por dónde la tratamos. Claro. Cuando los espíritus inmundos como, por ejemplo, Jezabel, Leviatán, encuentran una de estas locas en la iglesia, las transforman en su sierva. Ayer nomás a la noche, hermano, estoy terminando y viene una. Al final, para que yo ore, me interceptan en el pasillo. Yo soy profeta. Y mis pastores injustamente me echaron de la iglesia. Yo digo, la profeta echada. Yo puedo escribir un libro de profetas echadas. De profetas que no son entendidas, no son amadas en sus propias iglesias. Son unas histéricas insujetas. Soberbias con trastornos de personalidad que nunca se sometieron a una administración profunda de sanidad interior. Que nunca fueron formadas en la palabra, no se sujetan, no obedecen a nadie. Y escucharon una voz que les dijo, sos profeta. Se miraron al espejo, se pusieron la mano, se ungieron sola y salieron a profetizar. Y no sé por qué ustedes me hicieron salir para este lado, porque yo no quería hablar de esto. Entonces no todo lo que tiembla es Espíritu Santo en la iglesia. No todo grito viene del Espíritu. El apóstol dice, prueben las profecías, muchachos. Y prueben los espíritus, porque no todos vienen de Dios. Entonces vemos que alguien tiembla, alguien tiembla, alguien tiembla. La hermana está conectada. Sí, pero ¿con qué está conectada? A mí siempre que me dividieron en la iglesia vino de una que temblaba. Y que vio que yo ya no era el pastor, que vio que yo ya estaba salido de la voluntad de Dios y que Dios le habló a ella que ahora las cosas iban a ser como ella veía. Había una que con mi esposa la teníamos ahí sujeta y atada en el nombre de Jesús. Y en mi inexperiencia, por eso uno habla a través de lo que ha vivido en la vida también del ministerio, invito a un profeta a ministrar. Esta mujer era una mujer que tenía un buen nivel económico y lo hacía ver. Y ella le hizo ver al profeta en esos 2 o 3 días que estuvo que ella tenía economía. Y el profeta vio la economía. Como el 90% de los profetas modernos, ven la economía. Así que al tercer día, antes de irme, el profeta me dejó el regalito. Después de algunas ofrendas, se ve que esta señora había dado. El último día el profeta, antes de despedirse de los 3 días que estuvo, la señaló delante de todos y dijo, mi sierva, eres voz de Dios para esta casa, habla y no calles. Y se fue y me la dejó activada. Era como un tigre hambriento y desesperado. Quieren callar. Cuando intentamos sujetarla, empezó a gritar, quieren callar la voz de Dios. Así hay gente. Acá no. Quedaron muy lejos. Pero acá no hay ninguno de ese tipo.
Por eso la Biblia dice, no es ni por las lenguas, no es por los gritos, no es por los sacudones, no es por los escalofríos, no es por los tembleques, ni es por cuántas veces se cae al suelo, sino que es por los frutos que vamos a conocerlos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así son los ungidos. Cuando sabemos cómo son los ungidos, descubriremos quiénes son los ungidos. La fe puede fingirse detrás de las lenguas. Y para terminar, Dios llama cuando Dios va a ungir a alguien, tiene un proceso previo. Hay una antesala del que va a ser ungido. Cuando Dios va a ungir personas, lo hace de una manera muy particular. Los ungidos son resultado y fruto de una autoridad que los habilita. Samuel llega a la casa de Isaí de Belén para ungir a David, porque Dios le había dicho que debía ungirlo y a través de la unción lo iba a habilitar a un proceso de 30 años que empezó con una primera unción en la casa de Isaí, su padre, una segunda unción en Hebrón y una tercera unción sobre todo Israel. Porque los ungidos son procesados. Vivimos momentos de primeras unciones, segundas unciones y terceras unciones. Y cada unción subsiguiente es resultado de cómo aprecié, guardé y viví el proceso de la primera unción que recibí. David se podía haber quedado con la primera unción y nunca haber llegado a la segunda. Se podía haber quedado en la segunda y nunca haber llegado a la tercera. Pero cuando tú valoras las unciones que vienen de parte de Dios, guardas esas porciones de unción, las proteges en tu vida, te mantienes en el proceso, vas a ir al nivel de segundas unciones, que son segundas promociones, y vas a ir al nivel de terceras unciones para ejercer gobierno en territorios cada vez mayores. La primera unción fue en la casa de su padre y le permitió ser gobierno y autoridad a pesar de su corta edad en la tierra de Belén y matar a un gigante. La segunda unción le permitió desde Hebrón gobernar gran parte de la nación. La tercera unción lo puso como rey sobre todo Israel. Si tú te mantienes en el proceso, las unciones cada vez serán más fuertes en tu vida y cada vez se te delegarán áreas de gobierno de mayor influencia. Hoy estás aquí, mañana estarás en otro lugar mayor y luego estarás en otro lugar mayor. Pero sé fiel en la tierra de tus padres para luego anhelar un Hebrón y un Jerusalén. Hay gente que nunca llegará a la unción de Jerusalén porque no han valorado la unción que recibieron en la casa de su padre. Es aquí en la casa del Padre, en una casa paterna donde yo recibo la primera unción. Saldré enviado, saldré en autoridad, saldré habilitado a la segunda unción, que es la unción de Hebrón. Me gusta mucho lo que sucede en Hebrón porque Dios en Hebrón hace algo extraordinario, lo ungen a David, pero una vez que es ungido, los ancianos vienen y le dicen: queremos ser tu carne y tu hueso para lo que Dios te llamó a hacer. En el proceso entre la primera y la segunda unción, David reclutaba gente en las cuevas. En la segunda unción, la gente se le viene y le dice: queremos ser tu carne y tu hueso para la visión. Y en la tercera, él ya gobierna sobre toda la nación. ¿Cómo son los ungidos? Cuando David fue ungido, yo anoté aquí, el primero que apareció fue Eliab, su hermano mayor. Después Abinadab, Simea, Natanael, Radai, Osem. Recién David. Ninguno era.
ninguno tenía la característica, ninguno tenía el fruto. Cuando apareció David, Samuel dijo, este es. Se le derramó aceite, pero algo muy importante, al aceite lo acompañó algo más extraordinario que dice, y la presencia de Dios vino sobre David. Y esa presencia no lo abandonó más. Cometió muchos errores, pero cada vez que se salía del propósito y la voluntad de Dios, él volvió a encaminarse, porque lo más importante en su vida era hacer la voluntad de Dios. No estamos exentos de errores. Ni me pongo aquí como juez con todo lo que he hablado, ni tampoco hablo como aquel que lo ha alcanzado todo. Pero sí que algo he vivido en estos días y en los 30 años de carrera ministerial es que amo hacer la voluntad de Dios y que Dios tiene la última palabra. Y que amo la palabra y amo al Dios de la palabra y amo edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por sobre todas las cosas. En mi tarea apostólica como perito arquitecto, visito las iglesias para ver cómo cada uno está edificando en la fe. Pero terminando esto, que es muy importante, hay un nivel de unción profética. De manto profético, de oficio profético. En la Biblia, en la lengua hebrea, es llamado el profeta Shamar. No sé si alguna vez lo escucharon. S-H-A-M-A-R. Profeta Shamar. Y creo que esta mañana he fluido en el manto del profeta Shamar para traer esta palabra a la iglesia. Y sabe, cuando usted busca en la lengua hebrea el profeta Shamar, ¿sabe cómo se traduce profeta Shamar al español? Alambre de púa. Cerco de alambre de púa para proteger la heredad. Eso era un profeta Shamar. Es el que guarda, es el que protege. Cuando usted quiere reconocer o saber cuál es la unción del profeta Shamar, usted encontrará a un Esther, a un Nehemías. El profeta Shamar es el que es alambre de púa. Y dígame si no hubo alambre de púa esta mañana. Yo estudiaba y no podía descubrir lo que era un profeta Shamar. Y un día veo que mi esposa pone alambre de púa alrededor de las plantas porque nuestros perros estaban rompiendo todo el jardín. Una vez que puso el alambre de púa alrededor de las plantas, los perros no la tocaron más. Era para proteger lo que había sido sembrado y el fruto de lo que allí crecía. Y opero esta mañana como un profeta Shamar, no solo para ustedes, sino para todas las iglesias de Campana, trayendo a través de una palabra apostólica de decreto, legislando en el reino, un cerco de alambres de púa para que todo aquello que no viene de Dios no se acerque a la tierra, no se acerque a la ciudad, no se acerque a la iglesia. Que del otro lado de la cerca queden los falsos profetas, del otro lado de la cerca queden aquellos que fingen la fe, que del otro lado de la cerca queden aquellos que tienen la fe enferma, que del otro lado de la cerca queden aquellos que han pisoteado el obispado. Nos levantamos en el Espíritu para hacer cercas para nuestras ciudades, nuestras familias y nuestras casas ministeriales. Pónganse en pie. Los bendigo con esta palabra. ¿Quiénes son los ungidos? ¿Cómo son los ungidos? Cerramos nuestros ojos, porque al saber cómo son los ungidos, descubriré quiénes son para hacer alianza con ellos.
Cierre sus ojos. Los ungidos son personas que han hipotecado su vida y la de su propia familia. Y tanto él como su esposa e hijos están obligados a ser buen ejemplo. ¿Cómo son los ungidos? Ungido es el hombre que tiene sentido del sacrificio y un gran nivel espiritual más que el resto del pueblo. ¿Cómo son los ungidos? Ungidos son personas que ayunan, lloran, se desvelan, se sacrifican. ¿Cómo son los ungidos? Ungidos son hombres y mujeres que viven inspirados y quebrantados. ¿Cómo son los ungidos? Ungidos son aquellos que están con los pies en la tierra, pero a la vez vuelan en las alas del Espíritu para ubicarse en otra dimensión. ¿Quiénes son los ungidos? Ungidos son aquellos que viven en culto las 24 horas del día, todos los años de su existencia. ¿Quiénes son los ungidos? Son personas que ríen y a pesar de las cambiantes circunstancias de la vida, manifiestan amor, gozo y esperanza. ¿Quiénes son los ungidos? Ungidos son aquellos de los cuales se espera mucho y al que difícilmente se le perdonan sus errores. ¿Quiénes son los ungidos? ¿Cómo son los ungidos? Son aquellos hombres a quienes la gente generalmente lo confunden con Dios, exigiéndole perfección. ¿Quiénes son los ungidos? ¿Cómo son los ungidos? Ungidos son aquellos que están obligados a andar con la frente en alto, aunque por dentro muchas veces se sienten vacíos o desanimados. Cierra tus ojos. ¿Cómo son los ungidos? Son personas que como un artista poseen todas las virtudes creativas posibles. Nunca dejan de crear. El ungido crea luz en la oscuridad, felicidad en los infiernos personales. Los ungidos generan santidad en la podredumbre, caminos firmes en el mar, sol en la noche, esperanza en la desilusión, fe en la brutalidad, sanidad perfecta en la lacerante enfermedad. Ungidos son los que levantan la voz en medio de la mortandad del tiempo para gritarle a la muerte, llamarla, desafiarla y sacarle el imperio sobre aquellos que Él ama. Ungido es aquel que se atreve a entrar donde nadie entra. Ungido es aquel que mirando el infierno de las vidas se siente Cristo mismo y entra para salvarlos. Ungidos son aquellos que llevan en sus hombros la carga del pecado ajeno. Ungido es ser la mano de Dios en situaciones extremas. Ungido es aquel que estalla en llanto cuando pasa un día sin haber oído la voz del cielo o producido para el mundo del mañana. Ungido es aquel que se sorprende cuando está pensando en sí mismo, ya que todos sus pensamientos han sido dados a los demás. Ungido es aquel que ha dicho: Señor, úsame o llévame. Ungido es ser siervo, tomando forma de siervo, obediente, se humilló a sí mismo. Volviéndose útil.
Ungido es aquel que ha entendido que tiene que ser siervo. Ungido es aquel que entiende que lo es todo, pero que a la misma vez es nada. Así son los ungidos. Cuando los encuentres, haz alianza con ellos.